Hay un vaso de agua sobre mi encimera para el que no he utilizado ningún filtro. Ni bombas, ni pastillas, ni electricidad, ni luz ultravioleta, ni caros cartuchos que deban reemplazarse cada 3 meses. Solo hay un trozo de cobre y un trozo de zinc descansando juntos en el fondo del recipiente. Eso es todo. Y la ciencia detrás de por qué funciona es uno de los conocimientos mejor documentados, más suprimidos y más sistemáticamente ignorados en toda la historia del tratamiento del agua. Tiene un nombre formal. Ha sido revisado por pares cientos de veces. Las civilizaciones antiguas lo utilizaban antes de que nadie comprendiera por qué funcionaba. Y toda la industria del agua embotellada y la filtración tiene un interés financiero directo en asegurar que nunca pienses en ello. Te voy a mostrar la ciencia, la historia y la construcción exacta. Y voy a ser completamente honesto contigo sobre lo que hace y lo que no hace. Porque la versión honesta de esta historia es genuinamente lo suficientemente extraordinaria como para no necesitar ni una sola palabra de exageración. ¿Sabías que el cobre mata las bacterias de la misma forma que los antibióticos? Salvo que las bacterias no pueden desarrollar resistencia a él. Los antibióticos funcionan atacando vías biológicas específicas en las células bacterianas. Las bacterias mutan, encuentran soluciones alternativas. Esa es la esencia de la crisis de resistencia a los antibióticos. El cobre no ataca una sola vía. Ataca todo simultáneamente: la membrana celular, las proteínas, el ADN y el sistema respiratorio, todo a la vez. No hay ninguna vía que mutar. No existe un mecanismo de resistencia que funcione contra un metal que destruye la integridad estructural de la célula desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Este efecto tiene un nombre: el efecto oligodinámico. Fue descubierto y documentado formalmente en 1893 por el botánico suizo Carl Wilhelm von Nageli, quien observó que los iones metálicos, incluso en concentraciones ínfimas, eran letales para los microorganismos. Publicó sus hallazgos. La comunidad científica los comprendió. Y entonces llegó la cloración barata y el tratamiento municipal del agua se construyó en torno a un proceso químico, no metálico. No porque el cobre dejara de funcionar, sino porque el cloro era más fácil de vender y más fácil de escalar a gran escala. Sin embargo, la investigación nunca se detuvo. Un estudio publicado en Science Direct demostró que los dispositivos de cobre pueden reducir las poblaciones bacterianas en un 99,99% en tan solo 4 a 8 horas. Otras investigaciones descubrieron que los recipientes de cobre logran la eliminación completa de todos los patógenos analizados en 4 horas, manteniendo una reducción del 100% a las 8 y 24 horas. Esto incluye E. coli, Salmonella, Shigella y Vibrio cholerae, la bacteria responsable del cólera. También incluye el MRSA, la infección por estafilococo resistente a los antibióticos que mata a personas en los hospitales. Todos ellos desaparecen por el contacto con un metal que cuesta $2 en una ferretería. La historia de esto se remonta más atrás de lo que la mayoría de la gente cree. Textos del antiguo Egipto de alrededor del 1600 Tunsa y Utanoris hacen referencia al uso de vasijas de cobre para almacenar agua y tratar heridas. La tradición médica ayurvédica de la India, el sistema médico practicado de forma continua más antiguo del mundo, con raíces que se remontan a más de 5000 años, prescribe específicamente almacenar el agua potable en vasijas de cobre durante la noche antes de consumirla. La práctica tiene un nombre en sánscrito, Tamra Jal, que significa agua de cobre. No era una creencia, era una práctica clínica observada y perfeccionada a lo largo de los siglos, que la ciencia moderna revisada por pares ha confirmado ahora que funciona exactamente como decían los practicantes ayurvédicos.
Y aquí está el detalle que me deja atónito cada vez. Investigadores de los laboratorios Battelle Columbus realizaron una búsqueda bibliográfica exhaustiva en 1973, rastreando la historia de las propiedades bactericidas del cobre a través de 312 citas científicas que abarcan desde 1892 hasta 1973. 312 citas revisadas por pares, 80 años de documentación consistente y ni una sola autoridad municipal del agua recomendó el almacenamiento en vasijas de cobre a sus residentes. Ni una sola empresa de filtración lo mencionó. Ni una sola guía de supervivencia lo incluyó como método principal, porque no se puede vender el cobre de la misma manera que se vende un filtro Brita, que necesita un cartucho nuevo cada 2 meses. Ahora, aquí es donde entra en juego el zinc. ¿Y por qué el cobre y el zinc juntos son más potentes que cualquiera de los dos por separado? Cuando dos metales diferentes están en contacto dentro del agua, crean lo que se llama una celda galvánica, una diminuta batería natural. Los electrones fluyen de un metal al otro a través del agua. Ese flujo de electrones acelera la liberación de iones de ambos metales al agua circundante. Se liberan más iones y más rápido. La combinación de iones de cobre e iones de zinc golpeando las células bacterianas simultáneamente crea un efecto sinérgico. Cada uno interrumpe diferentes sistemas celulares al mismo tiempo. El resultado es una tasa de eliminación más rápida y una cobertura de espectro más amplio que el cobre por sí solo. El zinc también es antimicrobiano de forma independiente. Ataca los sistemas enzimáticos bacterianos e interrumpe las proteínas que las bacterias utilizan para la división celular. Y a diferencia del cobre, que tiene un tono rojizo cálido, la acción antimicrobiana del zinc suele dirigirse a diferentes cepas bacterianas, cubriendo las brechas de actuación. Juntos, cubren más terreno más rápido. El coste de ambos metales combinados es inferior a $2. Un pequeño trozo de tubería de cobre de cualquier sección de fontanería de una ferretería y un tornillo o accesorio de zinc galvanizado. Ambos están disponibles hoy en estanterías de Home Depot, Lowe's o cualquier ferretería. Así es como se monta. Limpia bien la pieza de cobre con vinagre blanco y un paño para eliminar cualquier oxidación superficial o grasa. ¿Quieres que la superficie de metal limpio esté en contacto con el agua? No una capa de suciedad que bloquee la liberación de iones. Haz lo mismo con tu pieza de zinc. Enjuaga ambas con agua limpia. Coloca ambas piezas en el fondo de tu recipiente de agua, una jarra de cristal, un recipiente de cerámica o una olla de acero inoxidable. Cualquier cosa que no sea plástico. Los recipientes de plástico pueden lixiviar sus propios compuestos al agua y no se recomiendan para el almacenamiento a largo plazo. Independientemente de en qué se encuentren, deja que las piezas de cobre y zinc se toquen entre sí o estén muy próximas para permitir que la reacción galvánica funcione. Llena con agua, cubre el recipiente y déjalo un mínimo de 6 a 8 horas. Dejarlo toda la noche es la recomendación estándar tanto en la literatura científica como en la tradición ayurvédica. Por la mañana, el agua ha sido tratada. El área de superficie importa. Cuanta más superficie de cobre y zinc esté expuesta al agua, más rápida y completa será la liberación de iones. Un trozo de malla de cobre enrollado, un tramo de cable de cobre enrollado o varias secciones pequeñas de tubería de cobre colocadas en el fondo de una jarra de 5 litros superarán a una sola pieza plana del tamaño de una moneda en el mismo recipiente. Piensa en el área de superficie, no en el peso. Aquí está lo que la gente entiende mal. Esperan que funcione como un filtro. No filtra. Purifica biológicamente. Mata bacterias. Reduce los virus. No elimina sedimentos, metales pesados, productos químicos agrícolas, flúor ni partículas físicas. Si tu fuente de agua está turbia o contaminada químicamente, agua de río cerca de tierras agrícolas
o agua con color u olor visibles de fuentes industriales, la filtración física debe ocurrir primero. Pasa el agua por un filtro de botella o a través de una capa de tela y arena para eliminar la materia física. Luego, deja que el cobre y el zinc hagan el trabajo biológico durante la noche. Una nota honesta que debe figurar aquí y que la mayoría de los vídeos sobre este tema omiten. La práctica ayurvédica de almacenamiento en vasijas de cobre está pensada para mejorar el agua que ya es potable, no para purificar agua contaminada con patógenos transmitidos por el agua graves en concentraciones muy altas. Para la mejora del agua del grifo diaria, agua almacenada que podría acumular bacterias con el tiempo, agua de acampada o senderismo de fuentes relativamente limpias, o escenarios de caída de la red eléctrica donde se trabaja con agua que ha sido tratada pero no almacenada de forma segura, esto es extraordinariamente eficaz. Para el agua extraída de una fuente fuertemente contaminada, tras una inundación o un vertido de aguas residuales, fíltrala primero y luego utiliza el tratamiento de cobre y zinc como una capa secundaria, no como una solución única. Utilizado correctamente, es una de las herramientas de tratamiento de agua pasivo más potentes jamás documentadas. Utilizado incorrectamente como sustituto de la filtración cuando ésta es necesaria, es incompleto. Comprende la diferencia y tendrás una herramienta en la que las civilizaciones antiguas confiaron sus vidas, que 312 estudios revisados por pares confirman, y que cuesta $2 en una ferretería. Lo que me sigue dando vueltas en la cabeza es lo agresivamente que esto ha sido ignorado. La Organización Mundial de la Salud estima que 2.200 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura. El agua contaminada causa unas 485.000 muertes por diarrea cada año, según datos de la OMS, la mayoría de ellas niños menores de 5 años. Los metales que abordan el componente bacteriano de ese problema se han estudiado durante más de un siglo. Están disponibles en todo el mundo. Son lo suficientemente económicos como para que incluso las comunidades con menos recursos puedan acceder a ellos y no requieren electricidad, ni infraestructura, ni cadena de suministro. Los programas piloto de vasijas de cobre que se han llevado a cabo en zonas rurales de India, Bangladesh y partes de África han demostrado reducciones significativas en las enfermedades transmitidas por el agua en las comunidades que los implementaron. El conocimiento está ahí. La evidencia está ahí. Lo que falta es el incentivo financiero para que alguien con un presupuesto de marketing lo ponga delante de la gente. Un trozo de tubería de cobre de $2 no genera ingresos recurrentes. Un sistema de filtración con cartuchos patentados, sí. No sé cuál es tu situación ni por qué estás viendo esto. Quizás te estás preparando para vivir fuera de la red, y el agua es lo que más te preocupa. Quizás el agua del grifo en tu zona ha salido en las noticias, y quieres algo que funcione, sin depender de la infraestructura. Quizás eres el tipo de persona que lee sobre cómo las civilizaciones antiguas resolvían problemas sin electricidad, y se pregunta qué más descubrieron que nosotros olvidamos. Quizás simplemente encontraste esto a medianoche, siguiendo una pregunta que no podías dejar pasar. No importa. La ciencia tiene 5.000 años y fue revisada por pares la década pasada. Ahora ya sabes cómo funciona. Cuídate y nos vemos en el próximo. Si esta historia sobre el potencial oculto de los metales simples ha cambiado tu forma de ver el agua en tu hogar, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Nos dedicamos a descubrir la historia y la ciencia que han intentado mantener enterradas. Ayúdanos a difundir este conocimiento para plantar las semillas de un futuro mejor. Nuestro próximo tesoro de sabiduría olvidada se abrirá pronto.